Hola, bienvenidos y bienvenida a un episodio más de tu podcast Fe en Acción, Viviendo con Propósito. Soy Kenia, tengo un placer inmenso de estar aquí contigo y poder compartir una palabra que te pueda inspirar y que pueda despertar tu espíritu. Hoy vamos a embarcarnos en un tema muy profundo y es esa reconexión con Dios, volver a Dios. Hoy yo quiero hablarte de la importancia de tú volver a ese lugar seguro, a ese lugar secreto donde tú te encontrabas con Dios. Así que si este tema te interesa, te pido que me acompañes y que te quedes conmigo. Yo quiero decirte que si tú estás aquí, no es por coincidencia, sino porque tú estás tratando de buscar algo más. Tú estás tratando de reconectarte con Dios o de encontrarte con Él. Todos nosotros sabemos que dentro de nosotros hay una llama que arde, que está encendida en nosotros, esa fuerza, ¿no? Ese poder interno que nosotros tenemos y sabemos que viene de esa llama, de ese amor que nosotros podemos experimentar cuando estamos conectados con el Señor. Yo quiero que tú sepas que si estás aquí es porque tú estás queriendo volver a conectarte, porque lo viste por el título del video. Entonces sé que tú estás buscando esa conexión profunda que una vez tuviste con el Señor, con Dios, con tu Padre, con tu Creador. Y yo te quiero decir que no importa cuánto tiempo pasó desde ese momento que tú estuviste en el lugar, desde ese momento que tú ya no buscas más a Dios. No importa cuánto tiempo ha pasado, lo que importa de verdad es que tú estás tratando de volver al camino, tratando de volver a conectarte con Dios. Y eso es hermoso, no importa cuánto tiempo pasó, lo importante es volver, ¿verdad que sí? Sabemos que la vida tiene caminos que a veces se vuelven tortuosos. Hay momentos en nuestra vida donde pareciera que nuestra vida no avanza, nuestra vida no tiene propósito, nuestra vida no tiene futuro. Nos sentimos estancados en muchas áreas de nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de hacer que nuestra fe pueda accionar en esos momentos de oscuridad, de estancamiento, donde muchas veces sentimos que todo lo negativo nos pasa, que todo lo malo nos acontece a nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que dar clara evidencia de nuestra fe y poder poner nuestra fe en momentos así de incertidumbre, de estancamiento, de falta de motivación. Es en ese momento donde nosotros tenemos que hacer uso de nuestra fe. Entonces es importante que nosotros podamos estar conectados a esa fuente de fortaleza, a esa fuente de vida, a esa fuente que produce ese fuego en nosotros, que es nada más y nada menos que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, que te invita nuevamente a volver a Él, a volver a ese lugar secreto, a volver a ese lugar de intimidad que tú tenías con Él, que quizás por las preocupaciones, por todas las dificultades, nosotros nos desconectamos de esa fuente de fortaleza, de esa fuente de vida que es Dios. La cotidianidad nos lleva a desconectarnos de Dios y a conectarnos con nosotros. A veces al sentirnos así como desconectados, sin rumbo, nosotros tratamos de hacerlo a nuestra forma, a nuestra manera. Comenzamos a construir nuestra torre de Babel, ¿no? Nuestro autoesfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de la fuente que es nuestra fortaleza, que es Dios, y nos conectamos con nosotros, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos viendo, y eso nos lleva a alejarnos de Dios, a desconectarnos. Pero qué bonito que el camino hacia Dios no está cerrado, qué bonito que las puertas sigan abiertas, qué bonito es saber que las misericordias de Dios siempre son nuevas y que Él siempre está esperando que nosotros regresemos a Él, como esa historia que hay en la palabra del hijo pródigo. Esa es una historia que encierra el amor de Dios hacia nosotros. No importa cómo tú te hayas comportado, no importa cuánto tú sientas que te alejaste, no importa
que tú sientas que tu vida en algún momento tomó otro rumbo. Lo importante es que tú volviste a él, estás volviendo a él, estás siendo guiada por ese amor que arde en tu corazón para tu Padre, y tú quieres volver a conectarte con Él y a no dejar que las preocupaciones, que los desafíos, que la incertidumbre de la vida o la vida misma en sí misma con sus preocupaciones te lleve a desconectarte del único ser que es la fuente de vida de todo hombre, y ese se llama Dios. Dios es la fuente de bienestar de todo ser humano, y como dice su palabra, separados de Él nosotros nada podemos hacer. No podemos hacer nada separados de Dios. Qué bueno es saber que no importa cuánto tiempo pasó, el tiempo que yo no vine, el tiempo que yo no estuve, no importa. Lo importante es saber que Dios no nos cierra la puerta, que el camino a volver a Él está abierto. En algún momento de mi vida yo experimenté quizás lo que tú estás experimentando, un estancamiento, frustración, desesperación. Y yo comencé a construir mi vida en base a lo que yo creía, en base a mi criterio. Yo estaba desconectada, a pesar de que yo estaba activamente en el mundo religioso o la comunidad cristiana. Yo estaba activamente, crecí en una familia cristiana, servía en mi niñez, servía en la iglesia, en mi adultez también servía. Y yo, a pesar de estar involucrada en ese activismo religioso, a pesar de todo eso, yo en un periodo de mi vida estaba totalmente desconectada de Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo para las demandas de otros, y eso al final te carga. ¿Por qué? Porque te lleva a querer buscar tu propio camino, a poder entender tu propia identidad, lo que hace resonancia con tu espíritu, con tu alma, con tu mente. Muchas veces, por estar cumpliendo las demandas de otros, nosotros nos desconectamos de lo que es nuestra relación personal con Dios. Entonces yo sé muy bien lo que es sentirse así, pero gracias le doy a Dios que Él, en su infinita misericordia, Él me llevó a un momento. Dios que Dios es tremendo, Dios es hermoso. Él tiene maneras y forma de enseñarnos como hijos que somos suyos, de manera diferente y personal con cada uno. A mí el Señor me llevó a un momento de quiebre. Ese fue un momento para mí doloroso, pero fue necesario. Ese quiebre, ese momento de quiebre me produjo en mí arrepentimiento, porque me tuve que arrepentir. ¿Por qué? Porque tuve que pedirle a Dios que me perdone, porque yo estaba buscando en pozos vacíos lo que solamente puedo encontrar en Él, que es la fuente. Le pedí a Dios me perdone. Entonces ese quiebre donde Dios a mí me llevó produjo en mí un arrepentimiento, que ese arrepentimiento trajo una transformación, y ahora yo estoy viviendo una vida plena, porque obviamente la transformación produce cambios tangibles, cambios reales, que tú puedes verlo en tu propia vida. De eso se trata, ¿no? De crecer, de aprender de nuestros errores, y de desarrollar herramientas que nos ayuden a seguir caminando, a seguir viviendo, a seguir madurando en la fe. Y porque nuestro viaje espiritual es totalmente diferente, y eso es importante que lo sepamos. Lo que viví yo no vas a vivir tú. Lo que Dios utilizó para traerme a mí quizás no es lo mismo. A mí Dios me llevó a un momento de quiebre, como te dije, y ese momento de quiebre conlleva renuncias. Ese momento a mí, a lo que es mío, lo que me toca a mí. El momento de quiebre y de reiniciación, del despertar espiritual con Dios a nivel personal, conllevaba renunciar a contextos, renunciar a personas que no necesariamente eran malas, sino eran personas buenas, pero que ya no aportaban nada para lo que yo estaba tratando de lograr en el Señor a nivel personal. O sea, cada uno tiene su propio camino, y esas personas estaban en mi vida, pero yo estaba como en otra dirección, en otra cosa. Y ellos están ahí, ellos siguen ahí, pero yo he cambiado.
Porque como te digo, el quiebre produjo renuncias que han producido en mí una transformación y me han llevado a mí a experimentar esa vida plena que yo estaba buscando fuera, a encontrarla por medio de la fe, por medio de la conexión, por medio de volver a Él, por medio del quiebre, por medio del despertar a tu realidad. Porque cuando Dios te lleva a ese quiebre, te trae un despertar a tu realidad y tú vuelves a Él, tú vuelves a conectarte con Él, tú vuelves a ese lugar secreto, tú vuelves a poner tus oídos a lo que Dios está diciendo para contigo, para ti, para tu familia, para tu casa. Es totalmente diferente. O sea, es algo hermoso la transformación que viene de un quiebre. Cuando tú estás en ese momento, cuando tú estás en ese lugar de secreto, en ese lugar seguro donde tú no te sientes juzgada por Dios, porque eso es lo hermoso, que no importa cuánto tú te pudiste equivocar, no importa cuán equivocado, cuántas cosas hiciste porque tú creíste que tú tenías la capacidad de diseñar tu vida y no fue darte cuenta que sin Dios no puedes hacer nada y estás volviendo a Él. Qué bonito es saber que Dios no nos va a juzgar, que Él es nuestro lugar seguro, Él es nuestro lugar secreto, Él es el que te ama por encima. Cuando nadie está, Él es el que está. Él es el único que puede amarte a pesar de tus imperfecciones. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. No habíamos respondido al mensaje del Evangelio. Y Cristo decidió morir por nosotros. Esa es una gran demostración del amor de Dios, del amor ágape. Y eso a mí me da tranquilidad, me da paz, me da seguridad. Saber que yo cuento con el favor de Dios por cuanto soy su hija, por cuanto estoy en Cristo. Yo cuento con el favor, con la guía, con el amor, con el cuidado de mi Padre. Y he comprendido que yo no puedo dar absolutamente nada a nivel personal, a nivel espiritual. Nada yo puedo darlo si yo no estoy conectada a la fuente que es Cristo. La vida tiene muchos altibajos, pero de Dios obtenemos fuerza para continuar nuestro viaje espiritual, nuestro camino personal, nuestro crecimiento personal. De nuestra unión con Cristo obtenemos esa fortaleza para poder continuar la misión que Dios nos dio, para poder seguir creyendo, soñando, para poder seguir creyendo que mi vida importa, que yo tengo un propósito dado por Dios y que mi vida no es casualidad, que mi vida no carece de sentido, que no carezco de identidad, porque mi identidad radica en mi adopción, en que soy hija de Dios. Es ahí donde radica. Y yo no tengo que alejarme de ese lugar secreto y ese lugar seguro que proporciona Dios para sus hijos. Yo no voy a alejarme de Él y buscar en pozos, que esos pozos que pueden tipificar relaciones, contextos, comunidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo depositar mi sentido de propósito y mi sentido de valor porque estoy adherida a o porque soy amiga de. No puedo, porque no voy a tardar en darme cuenta, no voy a durar mucho tiempo en darme cuenta que esas personas también están luchando con sus síntomas, también están luchando con su despertar espiritual, también están luchando con su quiebre, también ellos están en su autocuidado espiritual. Entonces vamos a vivir de decepción en decepción. Entonces por eso es que es importante que estemos conectados a la vid, a la fuente. Y como yo te dije al principio, no te quedaste a ver este video por coincidencia, sino porque este título de este video llamó tu atención, capturó tu atención, porque es algo que ha hecho resonancia. Este título del video ha hecho resonancia con algo que tú estás buscando, con algo que tú estás sintiendo. Y qué bonito, ¿no? Porque la palabra dice que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. No tienes que hacer grandes cosas para volver. No. Ay, pero es que, ¿qué ha pasado? No importa, como te dije al principio del video, cuánto tiempo tú has estado
alejada de Dios, desconectada de tu Padre, no importa. Recuerda, las puertas del camino hacia Dios están abiertas, no se han cerrado para ti, no se han cerrado para ti. Y el regreso a Dios no debe implicar grandes cosas que debes hacer. Tú puedes iniciar tu regreso hacia Dios con afirmaciones. Te digo una: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quita mundo y pon porque de tal manera Dios me amó a mí. Puedes comenzar con esa afirmación. Puedes comenzar tu regreso hacia Dios afirmando esa verdad, renovando tus pensamientos, recordándole a tu alma de dónde viene tu socorro, de dónde viene tu ayuda, de dónde viene tu bienestar. Recuérdale a tu alma, renueva tus pensamientos con esa verdad. Al renovar tus pensamientos con esa verdad, tu espíritu se vivifica, tu espíritu vuelve a avivarse. Ese fuego que tú antes sentías vuelve a encenderse con una llama mucho más mayor que la que antes tú sentías. No necesitas hacer grandes cosas. El camino de regreso a Dios no necesita misticismo. Es simple. Haz esa afirmación: porque de tal manera me amó Dios. O sea, afirma tu identidad. Afírmale tu identidad al alma. Recuérdale quién eres. Puedes también hacer un pensamiento positivo. Puedes cambiar un pensamiento erróneo que tú tienes, que tú hayas alimentado, que tú hayas estado nutriéndolo por tanto tiempo. Esos pensamientos que te han limitado el camino de regreso a Dios, tú puedes cambiarlo por medio de afirmaciones bíblicas. ¿Por qué? Porque si estás pasando una desconexión, saber que de Dios viene mi fortaleza, porque soy amada, porque fui escogida, porque no me escogió Él primero a mí, sino que yo no lo escogí primero, sino que me escogió primero a mí. Haz afirmaciones reales y verdaderas. O tan simple como caminar en la playa, por medio de la naturaleza. Eso es poderoso. Conectarte con Dios por medio de la naturaleza, por medio de lo creado. Ver el poder grandioso de nuestro Padre por medio de la creación. Comienza a caminar y ahí comienzas a hablar con Él como si tú hablaras con una persona de confianza. A hablar con tu Padre. Así que no te sigas limitando tu regreso a Dios. No sigas limitándote por los miedos, porque tienes miedo de regresar, porque estuviste mucho tiempo lejos, porque estuviste desconectada. No importa. Él te está esperando. El Espíritu Santo te está guiando hacia Él. No endurezcas tu corazón. Dice la palabra: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Vuelve a ese lugar secreto, a ese lugar seguro, donde tú no vas a ser juzgada por nada de lo que tú hayas hecho. Recuerda, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Yo sé que se nos ha enseñado que Dios es un Dios punitivo, pero a mí la palabra me enseña que Dios es un Dios de amor. Dios se manifestó de una manera en el Antiguo Testamento, pero nosotros estamos viviendo en otra dispensación. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia y Dios nos ama. Se nos ha enseñado que Dios es un Dios que si tú no haces esto o aquello, Él no te ama. Eso no es así, porque la Biblia dice que no es por obra, que la Biblia dice que no fuimos nosotros a escogernos, que Dios nos escogió. Antes de que tú pudieras haber hecho algo bueno o malo, Él te había escogido. Entonces no deje que esos miedos que nos han metido por años, esas mentiras, te limiten a volver a Dios por lo que tú hayas hecho. Cristo es la propiciación al pecado. Cristo es la respuesta al pecado. No importa qué tú hayas hecho, no permita que eso te limite a regresar a Dios, a volver a conectarte con Él, a ese lugar seguro donde tú sientes que solamente por medio de esa conexión que tú tienes con Él, tú puedes ser productivo, tú puedes amar. Es entender que Dios es el bienestar del ser humano. Es de ahí que lo que produce esa relación, lo que se manifiesta en esa relación, es producido por tu relación con Él. Y no importa cuántas cosas puede decir el río, Dios se manifestó en un tiempo, porque Dios es un Dios justo, eso ya lo sabemos, pero Dios es un Dios de amor, de misericordia, de segundas oportunidades. Y eso a ti no te lo dicen, no te lo enseñan, porque el Evangelio debería ser buenas nuevas de salvación.
Pero lo que escuchamos donde quiera es condenación, culpa, reprensión, pecado. Y tú no escuchas. Esas cosas te alejan más de Dios porque tú dices, ¿y cómo me acerco? Sí, Dios es un Dios de justicia, de un amor. Tú vales mucho para Dios. Vales la sangre de su Hijo. Y es por gracia. Esa gracia está ahí, esperando que tú hagas uso de ella. La gracia de Dios, el perdón. Dice que Él nos perdona antes de que ya nosotros podamos decir algo, porque ya Él conoce la intención de tu alma, de tu corazón. Entonces, no dejes que las mentiras que se nos enseñó sobre Dios te limiten a volver a Él. Por favor, te invito a que tú te hagas un compromiso contigo mismo hoy. Haz un compromiso contigo mismo de volver a Él. Y no esperes volver a Él haciendo grandes cosas, ni grandes cosas místicas. Comienza por afirmaciones bíblicas que te recuerden quién eres en Dios y que te recuerden la fidelidad de ese Padre que tú sabes que solamente de Él viene tu fortaleza y tu vida. Y verás cómo volverás a florecer mucho más fuerte que antes. Permítele al Señor que te lleve al quiebre. Entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto, y Él te va a recompensar en público. Permite que el Espíritu te lleve a ese quiebre. Permite que el Espíritu Santo haga contigo lo que hizo conmigo. Porque hoy yo estoy viviendo desde la plenitud. Yo estoy viviendo desde la confianza. Hoy yo estoy viviendo mi mejor temporada después del quiebre. El quiebre es un proceso doloroso pero necesario para que tú puedas reconectarte contigo y con tu camino. Para que tú puedas dejar de escuchar las demandas que otros han impuesto en ti y tú comiences a vivir el llamado, la vida. Por eso que muchas veces nosotros sentimos que no tenemos propósito porque estamos viviendo las demandas que otros nos han impuesto. Y no es tu llamado, no es lo que hace resonancia con tu alma, con tu espíritu y con tu corazón. Entonces por eso no lo encontramos, porque estamos muy pendientes de llevar a cabo las demandas de otros, los sueños de otros. Estamos viviendo la vida de otro y la nuestra está estancada. Y es por eso que tú sientes que tú no tienes propósito, que tu vida no tiene sentido. Pero yo te invito hoy a que tú hagas ese compromiso contigo misma, contigo mismo, vuelvas al lugar secreto, reconozcas la voz del Espíritu Santo que te está trayendo a ese nuevo despertar para volver a conectar contigo desde la fuente de amor, de esperanza y de paz. Dios quiere que tú comiences a entender cuán amado eres, cuán deseado eres. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice la palabra. Así que es momento de poner tu fe en acción. Es momento de vivir con propósito. La idea de este podcast es poder caminar juntos, poder crecer juntos, ayudarnos juntos, poder sanar juntos. Por eso yo es fe en acción, viviendo con propósito. Así que yo espero que tú tomes las riendas de tu viaje, de tu vida, y le permitas al Espíritu Santo traer una transformación por medio del quiebre. El quiebre se da cuando tú te rindes, cuando tú reconoces que tú necesitas de su ayuda, que tú necesitas volver a Él. Cuando tú reconoces, entonces el Señor te lleva a un quiebre. Entonces ese quiebre conlleva renuncias. Doloroso el quiebre, pero yo lo pasé. Sentía que quería volver a mis hábitos antiguos. No. Cuando el Señor te lleva al quiebre, es que comienza un proceso de transformación y ahí comienza un momento de renuncias, actos que tú tienes que hacer de renuncia, de personas, de contexto. Mi quiebre comenzó en diciembre y mi transformación ha sido dolorosa, pero estoy comenzando a ver los cambios porque estoy comenzando a manifestar la vida que la palabra de Dios dice: gozo, paz, con plenitud. Y sé por qué, porque me siento plena. Me siento plena si saco a la perra, me siento plena si estoy lavando los platos, me siento plena cuando estoy cocinando. Porque Él es el que llena todo, Él es el todo y en todos. De Él depende mi bienestar emocional,
de mi conexión con Dios. De Él depende todo lo que soy. Es Dios la vida mía. Dios es mi vida. Sin Él nada puedo hacer. Soy improductiva, no puedo hacer nada. Él me mantiene equilibrada. Mi conexión con Dios me mantiene equilibrada y cuerda. Esa es la realidad. Entonces yo no puedo estar separada de Él. Yo tengo que nutrir diariamente mi espíritu para poder darle una información al alma real, que yo tenga una verdad mucho más elevada que la que el alma conoce. Entonces mi vida está siendo una manifestación de mis pensamientos renovados por medio del quiebre. Mi vida está siendo ahora una manifestación de mis pensamientos renovados que produjo ese quiebre. ¿Okay? Así que yo te invito a que tú entres a tu aposento, vuelva a ese lugar, o como te dije, si vas de paseo en la playa, si estás en la naturaleza, donde sea que tú estés, permite que ese quiebre llegue a ti para que tú puedas tener un despertar espiritual y que tú puedas conectarte con Dios para saber qué Dios quiere que tú hagas, cómo Dios quiere que tú vivas, qué Él tiene para ti. Así que si este episodio te ha edificado, yo te invito a que puedas compartirlo. Si esto te ha edificado, si piensas que esto puede servir a otras personas, no dudes en compartirlo, ¿verdad? Estamos para eso, para darnos ánimo, para hablarnos verdad, no motivación falsa, sino una motivación real basada en la relación que tenemos con Dios, que esa es, dice la palabra, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Así que yo te invito a que recibas ese amor, que te vuelvas a estar en esa relación de amor con el Dios triuno y que permitas que tú puedas ver esa manifestación que tu espíritu y tu alma están anhelando, esa manifestación de esa vida plena, ese sentido de propósito, ese sentido de pertenencia que solamente podrás encontrarlo por medio de tu conexión con el Eterno. Pues sin nada más, será hasta una próxima ocasión. Y recuerda que la fe no solamente se siente, sino que también se vive. Dios te bendiga y espero que tu despertar comience hoy. Chao, chao.